Bien, mis hermanos, les quisiera pedir favor de que abrieran sus Biblias en Génesis 39, versículo 1. Nuestro tema de esta mañana es José en peligro. Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Padre, te damos gracias por el momento que nos permites compartir tu palabra. Es un breve tiempo durante la semana en el cual tú nos permites llenar nuestro espíritu con la fuerza y la energía del espíritu a través de la palabra. Permite que esta palabra sea de gran beneficio para nosotros, Señor, porque necesitamos de verdad estar preparados, porque tu venida está muy próxima. Y nosotros queremos estar preparados, Señor. Te rogamos que nos ayudes con humildad, que nos transformes con humildad y que nos ayudes a entender con humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos amados. José era bisnieto de Abraham y fue escogido para salvar a toda la descendencia del pueblo de Dios y también las grandes promesas de Dios para nosotros, porque son grandes promesas. El apóstol San Pedro nos dice en la palabra que el Señor nos ha dado grandes y maravillosas promesas, y son promesas, fíjense, de amor, promesas de bendición para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una lucha denodada contra nuestra propia naturaleza, porque nuestra naturaleza no nos ayuda. La carne tiene una gran enemistad entre sí. Ustedes van a ver aquí cómo los propios hermanos de José se prepararon para asesinarlo, para matarlo. Hay un celular que está sonando y yo por amor quisiera suplicarles que por favor lo apagaran, porque nos está interrumpiendo. Entonces, vemos aquí algo bien interesante. José es un hombre que salió victorioso de las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas, mis hermanos? A nadie, ¿verdad? No nos gustan. Pero ¿saben qué? Las pruebas nos hacen crecer, nos fortalecen, nos llenan de fe y nos hacen esperar en Dios. Porque nosotros esperamos en nuestras propias posibilidades y en nuestras propias fuerzas. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Y para eso hay que conocerlo. Y José conocía a Dios. Él por eso tenía esa actitud tan especial. Recuerde que sus hermanos lo odiaron, pero con un odio tan terrible que si el mayor de ellos no interviene, lo hubieran acuchillado, lo hubieran asesinado. Pero lo que hicieron fue venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. Fue encarcelado y fue maltratado, aunque él era inocente de lo que lo estaban acusando. Y yo quiero explicarle que la Biblia dice, aunque no abiertamente, pero cuando usted lo estudia más profundamente, que José en esa cárcel usaba grillos, o sea, unas abrazaderas de metal en los pies y una cadena. Pero esa cadena también la tenía en la nuca. En la nuca tenía él un cuello de metal. Porque esta era una cárcel política. No era una cárcel común y corriente donde estaban los asesinos y ladrones, sino que era una cárcel política. Y ahí lo metió Potifar porque para él era bochornoso que supieran que alguien quiso abusar de su esposa en su propia casa, alguien de su confianza. Porque la intención de la ira de Potifar era que él estuviera ahí y que no saliera de esa cárcel nunca. Era un preso cadena perpetua, así lo tenía él. Yo pienso que sentiría Potifar cuando Dios elevó a José a ser el primer mandatario de ese reino, porque las cosas cambian. Dios hace que las cosas cambien. Ahora, Él proveyó alimento no solo para la nación egipcia, sino para su propio pueblo, para su propia familia y los pueblos aledaños, porque había una hambruna terrible
y Dios lo dotó a él de una gracia y una sabiduría descomunal, algo que no es corriente, no es común. Él tenía una capacidad enorme para administrar, porque él estaba con Dios y Dios estaba con él. Yo quiero que note eso, perdone si le hago énfasis en eso, pero yo quiero que usted comprenda algo. Yo sé que usted tiene una familia, yo sé que usted tiene un trabajo, yo sé que usted tiene una vida, pero yo quiero que sepa que tiene un Dios también, que lo ama, que está con usted, gloria a Dios, que no le deja, que no lo desampara. Mire, ¿cómo dice el Salmo? Creo que es el 27 o el 28. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, dice, Él me recogerá. Porque puede ser que alguien querido nos deje, nos abandone, pero yo quiero que entienda que Dios jamás lo va a dejar, jamás lo va a abandonar. Dios lo va a llenar de gracia, de denuedo, de fortaleza, de vigor, de salud. Y aun cuando esté enfermo, debemos comprender que esas cosas desagradables tienen un propósito para la gloria de Dios. Hay cosas que no las podemos comprender, pero al final, dice Pablo, van a obrar para bien en nuestra vida, en nuestro ser. El rasgo más importante que podemos observar en la vida de este hombre, que es un prototipo de Cristo, era la fidelidad que él tenía para Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Conoce usted empleados que sean fieles? Le voy a explicar por qué le digo esto. El empleado que trabaja y se pone a ver internet en su teléfono, en su trabajo, ¿qué está haciendo? Robando. Amén. Así se llama eso. Así se llama. Robar. El empleado que se distrae en otras cosas en lugar de hacer el trabajo por el cual están pagando es un ladrón. O sea, esa persona no es fiel ni a su empresa ni a su patrón. Porque nos están pagando un salario para que hagamos lo que nos corresponde hacer. Y si no lo hacemos, estamos robando. Ahora, ¿a quién le gusta que le digan eso? A nadie. Y la autojustificación brilla ahí en ese lugar. Pero tenemos que ser justos. Por eso es que Dios observa todo lo que hacemos. ¿Y sabe qué? Lleva contabilidad de todo lo que hacemos y de las intenciones que tenemos. Porque dice Dios que vamos a ser juzgados por las palabras que decimos, pero también por las intenciones que tenemos. Dice aquí en la tierra un dicho que no bastan las buenas intenciones, pero Dios sí las aprecia. Las malas y las buenas. Aborrece las malas intenciones, pero ama las buenas intenciones. O sea, es bien importante que nosotros seamos consecuentes con la profesión de fe que hemos hecho, porque debemos ser como José, fieles, porque José nunca se enojó con Dios en sus peores momentos, nunca protestó con Dios. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿qué hacemos con Dios, hermanos? Nos enojamos con Él, amén, y le reclamamos, otra vez a mí, Señor, ¿qué estaré pagando? ¿verdad? Siempre actuamos de esa manera. Pero Dios es un ser justo. Él sí verdaderamente es justo. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes con el tipo de vida que llevamos. José es un tipo de Jesús. Veamos a Jesús. Si usted fuera en su Biblia, por favor, a San Juan capítulo 1, versículos del 10 al 12. Note lo que hicieron con Jesús. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino, porque era el pueblo judío, y los suyos, dice, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, gloria a Dios por nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jesús también fue rechazado, pero no crea que fue rechazado ahí. Cuando María le dijo a José que estaba embarazada, José lo rechazó, porque él no podía comer. Él tenía razón, humanamente tenía razón en la reacción humana que estaba teniendo. Ignoraba que era algo divino, pero en ese momento lo rechazó desde el vientre de su madre.
Posteriormente fue rechazado por sus propios hermanos. O sea, si usted se da cuenta, José tiene mucho parecido con la pasión de amor de Dios por nosotros, la pasión de Cristo. ¿Por cuánto fue vendido Jesús? Mírenlo conmigo en su Biblia, Mateo 26, versículo 15. Y aquí está hablando Judas Iscariote y dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y es más que José, ¿verdad? Pero es interesante ver esa similitud. Jesús fue fiel en la tentación. En Mateo 4 dice que el Señor estuvo 40 días y 40 noches sin beber ningún líquido y sin comer ningún alimento. Y cuando Él salió debilitado de ahí, lo primero que el diablo hizo fue poner duda en el corazón de Él. Porque Él le dijo, si eres hijo de Dios. Como diciendo, si fueras hijo de Dios no estarías tan mal como estás ahorita. Y que esta piedra se convierta en pan. Y el Señor usó la espada del Espíritu. Él usó la palabra de Dios. Y le citó Deuteronomio 8, versículo 3. Usted lo conoce. No solo de pan vivimos, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de... Por eso la Biblia tiene un impacto tan formidable en nuestras vidas y es tan necesaria. Porque es lo que nutre nuestro espíritu. No hay otro alimento para nuestro espíritu más que esta poderosa palabra. Porque Jesús también, como le digo, tuvo que sufrir, pero a pesar de su sufrimiento, ¿sabe qué hizo después de la tentación y que Satanás lo estuvo molestando en ese momento? Fue buscar a sus discípulos. En lugar de sentarse, caminó y se encontró con Pedro y con Andrés y luego con otros 2 discípulos. Y luego, ¿sabe qué hizo? Hasta de Siria le llegaron los enfermos y los sanó a todos. Después de haber salido de la tentación, porque él estaba fortalecido en su espíritu. ¿Qué hizo José con el pueblo? Revivirlos a través de tener comida para que pudieran alimentarse. O sea, es formidable ver las analogías que tiene José. Por lo tanto, esta mañana vamos a ver 3 cosas de José. La primera es su testimonio, la segunda es su tentación y la tercera su triunfo sobre esta. La primera es el testimonio de José. Para eso le voy a pedir que vaya a su Biblia en el capítulo 39. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Génesis 39 del 1 al 6 dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y él hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era handsome, como dicen los gringos, o bien parecido, como decimos nosotros. Haber sido bien atractivo este José. O sea, note cómo Dios lo había dotado de tantas cosas maravillosas, ¿verdad? Era un hombre especial. Cualquiera hubiera esperado que fuera un triunfador, pero ¿cómo estaba ahí? Como un esclavo, como un sirviente. Eso era en la casa de este hombre, un esclavo realmente, porque esa era su función, por más que había tanta bendición a través de él. Porque Potifar vio que el Señor estaba con José, se dio cuenta que no era cuestión de que José fuera muy pilas, sino que había algo especial que hacía que todo lo que José tocaba prosperara.
Y eso era la consecuencia de la relación que Dios tenía con él. ¿Sabe? Usted puede tener esa misma unción, ese mismo poder a través de su relación con Dios. Amén. Recuérdese que Dios no es religión. Dios es una amistad profunda. Fíjese que no lo estoy sacando yo de mi propio ser, sino que si usted va a Juan 15:15, ahí dice Jesucristo que Él ya no nos quiere llamar siervos, sino nos quiere llamar amigos. ¿Ya se fijó? Mire ese detalle. Él quiere ser nuestro amigo. Cuando usted tiene un verdadero amigo, usted le abre su corazón. A un verdadero amigo o una verdadera amiga, pero le hablo de algo que realmente es sumamente escaso. Si usted lo logra encontrar a esa persona, usted le confía todo su corazón. Ahora imagínese que usted es amigo de Dios por voluntad de Él, no suya. Busque la amistad de Dios, hable con Dios, consúltele todo a Dios, cada paso que dé, dígaselo a Dios. Hágalo parte de su vida, parte de su andar, parte de su vivir. Que Dios sea una parte muy importante en la vida suya. Porque nosotros relegamos a Dios. Por supuesto, si nos surge un problema insoluble, ahí sí nos acercamos a Él. Y podríamos obviar eso si nosotros tuviéramos una verdadera relación con Dios. Por eso es que usted cuando le pide a Dios, le pide con dudas. Por eso usted no cree al 100%. Cree en un porcentaje nada más. Y un porcentaje muy bajo. Y si no me cree, vaya a la carta de Santiago en el capítulo 1, donde dice claramente, pero si pide, dice, pida con fe, ¿verdad? No piense pues, dice, si alguno duda, que va a recibir cosa alguna de Dios. Dios no le va a dar nada al que está ¿qué? Dudando. Usted no puede estar half and half. Usted no puede decir, bueno, es que hay que creer, pero no hay que dejar de creer. No. Nosotros tenemos que o creemos o no creemos, hermano. Seamos honestos con Dios, porque dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que no hay cosa creada que no esté desnuda ante los ojos de Dios. Usted no puede engañar a Dios. Dios sabe si usted cree o si usted no cree. Cuando los discípulos oraron por una persona que estaba mal, le reclamaron a Cristo, hicimos todo lo que teníamos que hacer y no hubo resultado. Pero era la poca fe que ellos tenían realmente. O sea, creían, pero así como creemos muchos de nosotros, así a medias. Usted tiene que creer realmente en Dios en primer lugar. Y tiene que creer que Dios tiene poder para hacer lo que para usted es imposible. Porque Dios puede hacer lo imposible. Amén. Se recuerda que cuando él iba caminando a sanar a una niña, el papá le dijo, no te molestes en ir, la niña ya murió. Y él le dijo, no ha muerto, está dormida. ¿Cuántos años tenía esa niña? 12 años. Pero una mujer que había gastado toda su fortuna en que los médicos le curaran la hemorragia que mantenía continuamente, que era una apestada en el pueblo judío, en escondidas se acercó a Jesús y se dijo en su corazón, si tan solo tocara el borde del manto de él, yo sería sana. Y se metió como pudo entre la multitud y tocó el manto, y en ese instante el Señor se detuvo. Ahora, la Biblia explica que se detuvo por una razón. Dijo, alguien me tocó, y Pedro era muy inteligente y tenía iniciativa, y Pedro le dijo, Señor, aquí todos te venimos tocándole, todos te venimos apachando, es una multitud, ¿por qué dices tú, alguien me tocó? Es que salió poder de mí, dijo él. O sea que cuando usted por fe toca el manto del Señor, sale poder de Dios para usted. Amén. Porque esa mujer 12 años tenía, igual que la niña, solo que de padecer de esa enfermedad, y fue sana al instante. Ahora usted se podrá explicar por qué muchas veces usted ha pedido y no ha recibido la respuesta que quería. Porque dice la palabra que si dudamos no recibimos nada. Crean, hermanos. Créale a Dios. Al hombre no le crean, porque el hombre no es verdaderamente, ¿cómo le explicara yo?
de confiar. La Biblia dice algo que es bien duro, dice, sea Dios veraz y todo hombre que dice, mentiroso. Y cuando digo hombre es genérico, no me refiero solo a los hombres, sino a las mujeres también, porque así lo dice la palabra de Dios. Porque es nuestra naturaleza, hermanos. Uno ha dicho usted, ay, qué pena decirle que no estoy ahorita. O como había un japonés que estaba dando una explicación de lo que era el Japón, que no entiende las actitudes latinas. Por ejemplo, dice, un japonés no entiende cuando lo llama a usted por teléfono y le dice, mire, quedamos de que usted iba a venir, en un segundo estoy allá. El japonés dice, ¿cómo irá a ser? O sea, el japonés no le da risa, sino se comienza a preguntar, en un segundo, ¿cómo hará para venir en un segundo? Porque nosotros tenemos esa manera de hablar errada. ¿O no ha hecho usted eso alguna vez? A todos nos ha pasado eso. Si nos atrasamos, en la punta de la lengua tenemos la compensación de lo que estamos diciendo. Por eso, cuando usted cree en Dios y le cree a la palabra de Dios, usted recibe todo lo que pide. No le dé muchas vueltas. El problema somos nosotros, no es Dios. Jesús le dijo a Marta, cuando Marta le dijo, su cuerpo ya lo tiene descompuesto. Él le dijo, no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios. Porque al que cree, todo le es posible. Ahora, aquí vemos nosotros algo interesante. Que este hombre Potifar vio que en José había algo que era diferente de todos los demás esclavos que él tenía. Porque ha de haber tenido muchos. Y la única respuesta que encontró fue que Dios estaba con José. Los demás no tenían a Dios en su corazón. Ahora yo le pregunto una cosa. En la vida suya, personal, ¿será que los demás notan que hay algo diferente en usted? Porque es importante que la gente note. Porque miren, hay gente que se vanagloria de que es cristiana, pero mejor no dijera nada. Jesús decía, hablen solo si es necesario. ¿Por qué les decía eso? Porque predicamos más con nuestras actitudes que con la boca. Porque con la boca decimos maravillas, hermanos. Pero lo que la gente que ve en nosotros, la actitud, exacto, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos para que seamos un verdadero testimonio. José era un testimonio de Dios, hermanos. Mire, supóngase que usted es el consentido de su papá y lo agarran y se lo llevan los guerrilleros ahí en Colombia de esclavo y tiene que ir a sacar agua, no le dan de comer y lo tratan como animal. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Frustrados, tristes, depresivos, con deseos de morirnos, pensando lo injusto que es la vida. Ahora yo le pregunto, cuando usted lee esta porción de la palabra, ¿ve que José se queje de algo contra Dios? No. Incluso no se defendió de las mentiras de la mujer de Potifar. Lo vamos a ver más adelante, en la tentación. Pero porque él realmente estaba confiando en que todo lo que le acontecía iba a redundar en un bien para su vida. Había un propósito de Dios que él no podía comprender, pero sabía que iba a ser algo bueno. A ver, ¿quién se recuerda cómo dice Jeremías 29:11? Dice, porque los planes que tengo para ti, los pensamientos que tengo para ti, son solo ¿de qué dice? Para bien, ¿verdad? Y no para mal. Entonces tenemos que confiar en que el plan de Dios para mi vida es para bien. Si me pasa algo malo, yo posiblemente no lo voy a comprender, me voy a caer posiblemente de saber, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero en mi corazón de creyente yo sé que Dios tiene un plan, y ese plan es para bien y no para mal. Miren, nos cuesta. Por eso la gente dice que nosotros, los que llegamos a creer verdaderamente en Jesucristo, estamos locos, hermanos. Y de veras, para la gente en la calle estamos locos, estamos chiflados. Somos vehementes, fanáticos, nos hicieron guachoco, que póngale el adjetivo que quiera a eso. Pero la realidad es otra.
La realidad es que nosotros empezamos a vivir el cielo desde la tierra, porque dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón. Y entonces el que está luchando con nosotros todos los días se llama Jesús de Nazaret. Él está peleando con nosotros esta batalla cotidiana contra la injusticia de la vida, contra las cosas inexplicables de la vida, contra el dolor que nos toca sufrir o vivir continuamente. Usted no va a encontrar en esta tierra a alguien que le diga que es feliz verdaderamente, porque a la tierra no nos mandó a eso el Señor. Tenemos que aprender a ser como este varón, como José. Usted puede ver aquí conmigo que José tenía un corazón de siervo, o sea, a él le gustaba servir. ¿A usted le gusta servir, hermano y hermana? Gloria a Dios. Poco los amenes y más los servidos. Pero aprenda a servir, porque el que no sirve, no sirve. De veras. Y no lo digo yo, lo digo Jesús. Jesús dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Tan bonito que es una persona comedida, ¿verdad? Imagínense que la mamá viene cargando las cosas del supermercado y el hijo corre y le dice: a ver, no mamá, a ver. ¡Hala, qué lindo eso!, ¿verdad? Que un hijo sea comedido y sea colaborador. Eso es maravilloso, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quisiera también ver en cada uno de nosotros. José era un ejemplo de siervo de Dios. Yo quisiera que me acompañara en su Biblia a Colosenses capítulo 3, versículo 3, si es tan amable. Mire el consejo de Pablo, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo, como dice su Biblia, de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres. Los empleados están platicando: hoy juega el Barça, vos, y yo le voy a Real Madrid. Y comienzan ahí viene el viejo, dice. Y todos agarran el lápiz, la computadora, y cuando entra el jefe es un gallinero a aquel lugar, las máquinas zumbando. Ya se va el viejo, dice: pues sí, vos, mirá, y cómo le irá aquel. O sea, por eso dice aquí la palabra, que las cosas las hagamos como para Dios, ¿verdad? Porque para las otras personas nos pesa. Pero cuando usted sirve a una persona y usted piensa: es a Dios a quien lo estoy sirviendo, entonces usted lo hace con más gozo. Y Dios le da satisfacción a su corazón. Ayer yo estaba muy ocupado y ring, sonó el timbre de mi casa y mi esposa no estaba. Y eran dos patojos. Ay, Dios mío, estoy bien ocupado y estos aquí querrán. Y salí. Dice: sí, les dije. Don, ¿no está su señora? No, mucha, salió, les dije. Ahí regresen a mediodía. Ah, no, don. Ella siempre nos da de comer. Pero si no está, por lo menos regálenos un vaso de agua, porque tenemos una sed. Va, espérenme, les dije. Estos me enfrían, dije, bien ocupado. Pero cuando estaba llenando los vasos de agua, me habló Dios a mi corazón y me dijo: ¿por qué eres así, man? ¿Por qué eres así de malo? Y me puse a llorar, dice. Y como me tardé en llevarle los vasos porque tenían los ojotes pulpos. Y salí con los dos vasos de agua. Y Magda usa vasos desechables cuando llegan los míos, pero yo le di los vasos de cristal ahí a cada uno. Y miren, eran unos vasos grandes, no dejaron nada. Se acabaron. Gracias, don, me dijo: vamos a venir cuando esté la doña. Vaya. Y entré con el agua y dije: gracias, Dios mío, por darme esta lección, por reconocer que no soy de verdad un siervo tuyo. Porque si fuera un siervo tuyo hubiera actuado como Magda. No tenía ni una hora de estar estudiando cuando tengo otra vez el timbre de la casa y era otro muchachito. Hasta se sentó. Digo: ¿qué querías, mijo? ¿No está su esposa? No, le dije: no está. Ah, es que ella siempre me da comidita. Mira el hambre que tengo, me dijo. Y ahí está mi mamá y mis hermanitos. Y la otra, esta señora estaba hasta escondida así. ¿Y qué querés? Le dije: su esposa nos da pan frío, si tiene pan frío. Y entonces dije: espérame, le dije,
y fiabos, porque como uno de hombre no se mete a la cocina, digo, ¿dónde tendrá el pan esta mujer? Ahí tenía el pan del día, entonces les agarré el pan del día y les fui a dar el pan que iban a usar ellas, se los fui a dar, y hubieran visto con qué alegría recibieron el pan. Y a la señora le dije, uno cree que lo sabe todo y tengo tanto que aprender. Y vieran cómo se fueron de contentos. Con panes, hermano. Yo debía haberles hecho panes con jamón o algo, un sándwich les debía haber hecho, pero por mal servidor, me da vergüenza decirlo, pero la próxima vez que Dios me dé la oportunidad, sábado bien, si no está la maldita, entonces me daré gusto siendo el chef de los sándwiches. Para todos que lleguen. Pero es que ¿sabe qué? ¿Cómo cuesta servir, hermano? Mire, lindo es que nos sirvan, ¿verdad? Pero cuando uno sirve, debe hacerlo como para Dios, para que no le pese. Todo lo que usted haga, cuando usted sirva a su esposo, aunque al final de la comida no le diga, mira qué rica te salió la comida, aunque él le diga, ay, mi mamá hacía esto, pero más sabroso, usted hágalo como para Dios, para no darle un sopapo, para no pecar. Sí, miren, los consejos que da son bien pragmáticos, los consejos de Dios, porque Él lo que quiere es que entendamos que cuando hacemos las cosas de esa manera, las hacemos bien hechas y con gozo, con alegría dentro de nuestro corazón. La obra de José era consecuencia de su hablar, porque él hablaba siempre de una manera positiva, y eso es otra cosa que tenemos que aprender. Seamos positivos para hablar. Nosotros somos muy negativos y tenemos que aprender a hablar con positivismo, porque ese servicio fiel de José lo llevó a mayores logros y mayores cosas en su vida. Fue un triunfador. José fue muy bendecido. Si usted se recuerda, lo leímos en los versículos 5 y 6, porque dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, mire qué formidable es hacer con fidelidad la obediencia a lo que Dios nos pide, porque vamos a recibir una bendición enorme. La segunda cosa que vemos es la tentación de José, y eso usted lo va a entender bien. Vaya conmigo a Génesis 39 del 7 al 12, por favor. Dice ahí la palabra: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Mire qué integridad la de ese hombre. ¿Usted cree que un guatemalteco hubiera hecho eso? Como digo, el bono never. Nosotros tenemos que ver que había una calidad especial en el corazón de este hombre, de este varón, porque era fiel a su amo, no solo haciendo bien su trabajo, sino respetando la voluntad de su amo, y también tenía en su corazón el temor de no ofender a Dios. Mire, eso es algo que nosotros debíamos de tener presente siempre. Cuando venga la tentación, pensar en que Dios está viéndolo todo. De Él no nos podemos esconder en ningún momento.
porque la esposa de su amo lo estaba tentando. Pero vemos que la tentación también nos viene a todos. ¿O no le ha venido tentación a usted? Y no le hablo solo de eso, porque tentaciones hay muchas. Póngale, yo ahorita por bendición de Dios me prohibieron comer un montón de cosas. Y en mi casa cada vez que miro pasar, fíjese que anoche llegaron unas personas a pedirme un consejo espiritual. Y de regalo me llevaron media docena de donas, pero miren, casi que se me salió una lágrima, puro yoyo me llegó en el ojo así, de lo ricas que se miraban las donas, pero no me las comí, no me las comí. Y mi cuñada tan linda, fíjese que me mandó una caja, pero miren, exagerada, de aquellas galletas que son variadas, aquellas galletas que sí, y son bien ricas. Y yo dije, ay, pero la doctora me dijo que podía comer una no es ninguna. Pero como ella sí me autorizó a que me comiera una y no había cenado, me comí la galleta, pero después estaba arrepentido porque mis frijoles ahora no me los puedo comer, porque me comí la galleta. Y solo me dejó picado la galleta, fíjense, me daban ganas de comerse toda la caja. Pero ¿sabe qué? Es horrible la tentación. Yo caí porque me comí la galleta. Yo no me debía haber comido la galleta. No porque me lo hayan dicho los doctores, sino porque es mi bien, es mi beneficio. Pero ahí, ¿contra quién fallé? Contra mí mismo. O sea, la tentación nos viene a todos. Por eso es interesante analizar esta situación que conocemos, porque conocemos esta situación. Pero es bien importante que nosotros venzamos la tentación. ¿Se acuerda aquel dicho que existe que dice: en arca abierta el justo peca? O sea, está diciendo que cuando la gente tiene a la mano agarrar dinero que no le pertenece sin ningún problema, tiene como tentación de agarrarlo, ¿verdad? Por eso dice: en arca abierta el justo peca. De la tentación va a venir siempre a nosotros, pero va a haber algo interesante que estamos viendo, porque ser tentado no es pecado. El pecado es ejecutar la tentación, porque el pecado está en ceder a ello. La tentación puede venir de manera inesperada, cuando menos nos lo imaginamos. La tentación puede ser persistente en sus ataques, porque usted vio que la esposa de Potifar, ¿cómo dice? Cada día. Y mire, ha de haber sido guapa esa mujer, fíjese. Como dijo aquel oriental, no digo el departamento, porque hay muchos en Oriente: Utiapa, Zacapa, Jalapa. Como dijo aquel, mejor ya no le digo. La realidad es esta, que cuando vio a esta mujer tan bella, él no era insensible, él era un ser humano, pero dijo: no puedo. O sea, prevalecieron sus principios en su corazón ante la necesidad de su carne, porque él era joven y esta mujer ha de haber sido atractiva. Y si usted notó algo, dice que Poti se iba todo el día, hasta la noche aparecía bien cansado a dormir, y ella pensando toda la noche en José, y en cuanto aparecía José era su víctima. José, haceme la campaña, decía, por favor, mira, aquel no cumple, sale la caridad. Y José, no. José sabía que no podía hacer eso, iba en contra de sí mismo. Ahora, nosotros debemos estar vigilantes en nuestra vida espiritual constantemente para no caer en esta situación, porque debemos evitar las situaciones de tentación, debemos huir de ellas. Parece que no fueran importantes, pero lo son. Vea conmigo, por favor, Génesis 39, versículos del 11 al 12. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Note, por favor, él no fue cuidadoso, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, lo ha de haber tenido agarrado tan fuerte que cuando él se hizo para atrás,
hasta la ropa se quedó ahí de él, porque esta mujer quería, a como diera lugar, poseerlo, pero él se negó rotundamente, aún a consecuencia de lo que le sucedió, porque José no debía haber estado solo con esta mujer. Yo le escribí una notita breve que dice: a José se le fortaleció más por medio de la presencia, la bondad y el favor de Dios. Note, él tuvo que aprender el cuidado de Dios, tuvo que aprender que Dios realmente cuidaba de él, y tuvo que aprender a confiar cada vez más en Dios. Acompáñenme en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y dice ahí la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, confíen que Dios le va a ayudar en la tentación, porque Él quiere que nosotros no caigamos en ella. Debemos abstenernos de toda cosa mala, de toda apariencia de mal. Mire en Primera de Tesalonicenses 5:22 como dice: absteneos de toda especie de, ¿qué dice? De mal. Nos debemos abstener de eso. Es una lucha la que tenemos, pero la única forma de vencer es con que Dios nos esté respaldando, y Él lo quiere hacer, y Él lo está haciendo. Eso es bien importante para nosotros. Y por último, y con esto concluyo el mensaje, el triunfo de José. Vaya conmigo nuevamente a Génesis 39, por favor, versículos del 12 al 23. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de la casa, y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, dice, lo hasta en la cárcel. Mire, él no protestó. Ahora, no voy a creer que estuvo 6 meses preso, pero años de estar en la cárcel, engrilletado, muchos años, porque él ayudó a unas personas ahí y se olvidaron de él ingratamente. Pero el rey tuvo un sueño, y ahí se recordó él que en la cárcel había un hombre que podía interpretar los sueños. Y usted conoce el resto de la historia, porque lo que nos interesa aquí fue ver que José fue despojado de su ropa, pero no de su integridad. Permaneció él como debía hacerlo. La integridad firme era más importante para José que la intriga sexual. A veces la mejor manera de vencer la tentación es huir. Mire, yo le doy un consejo: de las tentaciones, huya. Yo voy a tener que huir en mi casa de todas las tentaciones que me ponen la comida, pero huiré, os lo juro, digo en español. Porque no hay que enfrentar las tentaciones, hay que huir de ellas. Vea conmigo en su Biblia, por favor, si es tan amable,
Primera de Corintios 6:18. Dice la palabra: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire qué tremenda la sentencia. Ahora vea conmigo en 10:14, siempre en Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Dice. A veces tenemos idolatría por cosas, por personas, hasta por el automóvil o la iglesia. Está diciendo que huyamos de la idolatría, porque un ídolo es algo que está antes que Dios en nuestro corazón. Dios nos provee de gracia y de una vía de escape con cada tentación. Si usted ve conmigo en Primera de Corintios 10, el versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué dice su Biblia? Para que podáis soportarla, porque es terrible cuando nos entra la tentación, sufrimos por no alcanzarla. Si José hubiera cedido a la tentación, hubiera sido esclavo toda su vida. Fíjese qué interesante. Pero al esquivarla, él alcanzó un lugar alto en ese sitio que era tan poderoso, porque la integridad lo llevó a la cárcel, pero él luego fue exaltado. Para concluir, el Señor estuvo con José en cada paso que él dio. Vea conmigo Génesis 39:21. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Yo le hago una pregunta: ¿cómo será el jefe de una cárcel? Oh, malo. Es que tiene que ser maloso porque está tratando con gente mala. Y sin embargo aquí vemos que Dios llenó de gracia ante los ojos de este hombre a José. Miren qué formidable, ¿verdad? O sea, usted puede ser caedor mal, pero si usted le pide a Dios que lo llene de gracia, usted le va a caer bien a toda la gente. Porque la gracia no viene de usted, sino de Dios, ¿verdad? Es interesante hacer esas observaciones, porque este siervo de Dios prosperó incluso en la cárcel. Mire cómo dice el verso 23. Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová, ¿qué dice? Imagínese que todo lo que usted haga en su trabajo, en su negocio, sea prosperado y levantado por Dios, porque Él está con usted. Eso es maravilloso, hermanos, porque la bendición viene de Dios, no porque nosotros seamos muy arrechos, sino porque Él es misericordioso y Él ama la obediencia y la fidelidad, y a eso nos exhorta en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Hagámonos una pregunta al corazón directamente: ¿seremos nosotros fieles con Cristo, no importándonos el costo? Esto es algo que debemos evaluar en nuestro corazón, porque de verdad necesitamos que nosotros cambiemos muchas cosas de nuestra vida. Nosotros somos conscientes que no tenemos ni el poder, ni la voluntad, ni el deseo de cambiar muchas cosas que son nocivas en nuestro diario vivir. Por eso yo quiero pedirles un favor: quien sienta la necesidad en su corazón de cambiar, venga aquí al frente. Yo voy a orarle a Dios para que nos ayude a que cambiemos todas esas cosas que hacen que nosotros con necedad reincidamos en error, en equivocación, en pecado, cosas que son nocivas para nuestra propia vida. Si usted siente la necesidad en su corazón, venga aquí al frente. No tenga vergüenza, porque todos tenemos necesidad. Yo estoy aquí también como usted al frente, para pedirle al Señor que me cambie, para pedirle que nos cambie a todos, porque necesitamos transformar nuestra vida. Le reitero que Dios no es una religión, ninguna religión salva. Dios es una relación
que nos permite conocernos a nosotros mismos, reconocer que necesitamos cambiar y cambiar verdaderamente con la ayuda de Dios. Dios Todopoderoso, sempiterno, lleno de grandeza y de santidad, tú que nos estás viendo en esta mañana y estás viendo el corazón de tu pueblo, yo te imploro, invocando a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador personal, que descienda una unción sobrenatural sobre cada uno de mis hermanos y sobre mí, que nos fortalezca de tal manera en nuestro espíritu que podamos vencer los deseos de nuestra carne, que podamos vencer los malos deseos y las malas intenciones, que podamos dejar que el Espíritu Santo transforme verdaderamente nuestra vida en un nuevo ser, que nazcamos verdaderamente de nuevo y que seamos personas que al pasar la gente pueda percibir que el cambio que hay en nosotros se manifiesta por medio del poder del Espíritu Santo. Que la gente que nos conoce pueda preguntarse qué es lo que está pasando con nosotros, porque estamos sufriendo un cambio para bien formidable, maravilloso, inexplicable, inescrutable, porque es Dios quien lo está haciendo, porque Él principió la buena obra en nosotros y Él la quiere concluir, pero necesita de nuestra asistencia, necesita de nuestra buena voluntad, necesita que nosotros reconozcamos que necesitamos cambiar una serie de cosas en el interior de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente. Por eso, Padre eterno, yo te agradezco por concedernos este favor que esta mañana, con fe, creyéndolo verdaderamente en nuestro corazón, estamos recibiendo. Recibimos por fe esa transformación que el Espíritu Santo, a quien ya autorizamos, entre en nuestro ser y nos ayude a cambiar y nos transforme en personas en las que se note que somos tus hijos y tus hijas. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes a parecernos a Jesús. Yo te ruego, Señor, que nosotros reflejemos esa bondad, esa misericordia, esa gracia y ese favor que tú has puesto en nosotros de Cristo, para que los demás anhelen ser como nosotros. Que sin abrir nuestra boca la gente pueda darse cuenta que ha habido una transformación en nuestra vida, producida por tu gran misericordia, por tu gran favor, porque esto no se trata de ser bueno, se trata de tener fe, porque ninguno es bueno, pero Dios sí es bueno, y Él transforma y cambia todo nuestro ser, y nos revela las verdades ocultas de nuestro corazón, para que entonces podamos nosotros comprender el enorme beneficio que significa ese cambio que anhelamos en nuestro ser. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, y yo los bendigo con toda bendición desde los cielos, y te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, y que sobre ellos descienda la unción poderosa del Espíritu Santo, y produzca una llenura tal que comience un cambio y una transformación en cada uno de ellos, que ellos mismos lo puedan percibir, lo puedan sentir y lo puedan disfrutar. Por eso, Señor, yo les estoy bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y antes de volver a su lugar, busque a alguien y déle un abrazo, por favor, si es tan fino.